Hola de nuevo, entonces vamos a continuar con las sesiones. Entonces lo que habíamos visto la vez pasada, lo que era una involución, era una función del álgebra en álgebra que satisfacía estas propiedades. Y habíamos dicho que las álgebras con involución se llamaban álgebras estrella. Si además el álgebra estrella es de Banach y se cumple esta igualdad entre la norma de x estrella y la norma de x al cuadrado, entonces decimos que A es una álgebra C estrella. ¿Sí? Y esa igualdad se llama la igualdad C estrella. Entonces vimos algunas observaciones de esta definición. Y me faltó una que la voy a poner por acá. 5. Dado que ya sabemos que la involución cumple, que es una isometría en el caso de las álgebras estrella, que la norma de x es igual a la norma de x estrella para todo x en A, entonces tenemos fíjense que la norma de x por x estrella es igual a la norma de x al cuadrado, porque es la igualdad C estrella, pero esto es igual a la norma de x por la norma de x, pero esto es igual a la norma de x por la norma de x estrella, algo así, para todo x en A. Es decir, tenemos esta igualdad de aquí, ¿sí? En realidad, esta es una definición equivalente a la igualdad C estrella. Voy a poner aquí. ¿No? Esta también implica bajo ciertas condiciones la igualdad estrella, que la norma de x por x estrella es igual a la norma de x al cuadrado para todo x. No, o sea, si esto se cumple para toda x en A, se tiene también la igualdad C estrella. ¿Está bien? Entonces, en algún momento, pues eran dos conceptos distintos. A las álgebras que yo definí aquí C estrella se les llamaba álgebras B estrella por ser álgebras de Banach. Pero este concepto de álgebras estrella nació por tener esta igualdad de acá. Pero en realidad se dieron cuenta de que son conceptos equivalentes. Tal vez esto no lo vamos a ver. Si veo que a lo mejor ustedes lo pueden desarrollar, se los pongo para que lo hagan como el ejercicio de esta sección de desarrollar un tema. Pero si no, pues les pasaría ahí donde está el lugar donde está demostrado. Entonces hay que hacer ciertas cosas, entonces ahorita no lo vamos a demostrar, pero es nada más lo que quería decir como observación. Bueno, entonces ahora lo que vamos a ver son algunos ejemplos, o varios ejemplos. No, pues entonces el más sencillo pues es los complejos, ¿no? Los complejos con el módulo pues es una álgebra estrella. Una álgebra C estrella, ¿no? ¿Sí? O sea, es inmediato, todo, cumple todas las... la involución es la conjugación, ¿no? Vamos a ponerle aquí. La involución estrella es la conjugación. ¿Está bien? Y cumple todo, ¿no? En realidad ahí no hay ningún problema. Otro ejemplo más elaborado, que también ya lo conocen, son la álgebra de funciones continuas. Definición de un compacto, si K es compacto. Definimos, ¿no? Acuérdense, C de K son las funciones f de K en C, tal que f es
continua, ¿no? Entonces, aquí definimos, es un álgebra, ¿no? Es una álgebra de Banach, de hecho. Es una álgebra de Banach con la norma de siempre, la norma infinito de una función, pues el supremo de los f de x con x en k, o el máximo, ¿no? En este caso, ¿está bien? Entonces aquí definimos una involución. Definimos la involución estrella que va de c de k en c de k como f estrella igual a la función conjugada, ¿no? Pónganla aquí donde f conjugado de z, pues no es otra cosa más que f de z, todo conjugado. Está bien para todo. Ay, no, vamos a poner, no es cierto z, no, no es necesario ponerle z. Para todo x en k. ¿Está bien? Entonces, esa es una involución y se puede ver que satisface todas las propiedades. Satisface las propiedades de una involución. ¿Está bien? O sea, eso no es necesario que lo escribamos, o sea, lo pueden checar hasta mentalmente, ¿no? O sea, son cosas que ya sabemos, ¿no? Y además se cumple la igualdad estrella. Además, si ustedes calculan la norma infinito de f por f estrella, pues no es otra cosa más que la norma infinito de la función f por f conjugado, pero esto no es otra cosa más que el módulo, el supremo sobre x en k, perdón, de el módulo de f de z por f de z conjugado. Ah, perdón, z, es que le pongo z porque me quedo con la idea de la variable compleja. F de x por f de x conjugado, ¿no? Pero eso es igual el número como multiplicado por su conjugado es el módulo al cuadrado, ¿no? Entonces esto es el supremo del módulo de f de x al cuadrado sobre x en k, pero el supremo abre las potencias, entonces esto es el supremo de f de x con x en k al cuadrado, ¿está bien? Pero esto es la norma infinito de f al cuadrado, ¿no? Para todo, vamos a poner aquí para toda f en c de k, ¿no? Entonces, lo que tenemos es que c de k con la norma infinito, ¿no? Con esta involución es una álgebra estrella. Ah, porque además es completa, ¿no? Ya se sabe, sabemos que c de k es completo. Con la norma infinito. ¿Está bien? O sea, eso tendríamos que probarlo, ¿no? Bueno, eso ya lo sabemos, ¿no? Otro ejemplo de este tipo de funciones, de espacios de funciones continuas, pues son otras que se llaman las funciones continuas y acotadas, ¿no? Le da estos como más... El ejemplo anterior, en realidad eso es algo más general. Si ustedes toman X un espacio vectorial topológico, un espacio no vectorial topológico, no, un espacio topológico nada más. Topológico. Y definen CB de X como el conjunto de funciones f de x en C, tal que f es continua y acotada.
O sea, ese es un ejemplo el ejemplo CDK es un ejemplo particular de este cuando X es compacto. ¿Está bien? Entonces, con las mismas operaciones del anterior, con las mismas condiciones del anterior, ¿no? O sea, la involución dada por CB de X en CB de X como F dada por, vamos a poner, dada por F estrella igual a la función F conjugado. Uy, F conjugado para toda F en CB de X, ¿no? La norma igual al supremo de los f de x con x en k. Este supremo existe porque la función es acotada. Entonces, con esta operación, involución, y con esta norma, no tenemos que cb de x, las funciones continuas acotadas con esta involución y con la norma infinito, es un álgebra C estrella. C estrella, de hecho aquí también, aquí le voy a haber puesto, es una álgebra C estrella con unidad, la función constante 1, ¿no? Con unidad y conmutativa, ¿no? Y aquí también, ¿no? Es una álgebra C estrella conmutativa y con unidad. Son las mismas cuentas del ejemplo anterior. ¿Está bien? Y bueno, un ejemplo nuevo se puede decir que no es así como muy famoso en los cursos de análisis, porque pues no entran en realidad en los casos, en los cursos donde se ven cosas, ¿cómo se dice? Cosas básicas, es el siguiente. Entonces dice, si X es un espacio localmente compacto, acuérdense que un espacio localmente compacto es aquel en el que cada punto tiene una vecindad compacta, ¿no? Y Hausdorff, también supongamos que es Hausdorff. ¿Está bien? Entonces, una función, primero vamos a definir este tipo de funciones. Una función f de x en c, ¿está bien? Se dice que se anula en infinito. Aquí no estoy diciendo que sea función continua, se dan cuenta aquí puede ser cualquier cosa, no necesariamente continua. Se dice que se anula en infinito, ¿sí? Si pasa lo siguiente, fíjense, si para toda epsilon mayor que 0 existe K subconjunto de X compacto, tal que, voy a poner con letras mejor, tal que el valor absoluto, el módulo de f de x es menor que epsilon para toda x que no está en K. Ahorita hacemos un dibujo para que se vea, ¿no? Para toda x que no está en K. Es decir, esto anterior es lo mismo decir que el conjunto de las x en x tal que el valor absoluto de f de x es mayor o igual que epsilon está contenido en K. ¿Sí? Esto se dice que es una función que se anula al infinito. De hecho, hay ejemplos que ustedes conocen bien, ¿no? Supongamos en R. Pues estas funciones que se van haciendo como tipo campana de Gauss, ¿no? Que se van pegando conforme se anula Es que aquí parece que no, ¿verdad? Voy a ponerlo así.
¿no? Entonces, ese tipo de función... Oh, no me se gustó otra vez. Entonces, ese tipo de funciones son funciones que se anulan en infinito. O sea, se extienden a los extremos y tienden a cero, ¿no? Es algo así como que se van pegando a cero en los extremos, ¿no? O sea, algo así como si ustedes tienen aquí un compacto, ¿no? Por acá, digo, perdón, un epsilon mayor que cero. ¿No? Esto sería epsilon. Entonces buscamos un compacto, ¿no? Sería algo por acá. Vamos a ponerle con color, sería algo por acá, ¿no? Sería algo por acá. Necesitamos que este de acá, este compacto de acá, ¿no? Si X no está en este compacto, ¿no? Este es como nuestro compacto acá. O sea, si X está por acá, la distancia de f de x, o sea, la altura f de x, ¿no? Si esto es epsilon, pues esta altura es menor que epsilon, ¿sí? Entonces esta es una función que se anula en infinito. Para cualquier epsilon hay un compacto. Claro que si el epsilon es el más pequeño, el compacto se hace más grande, ¿no? Hacia allá y hacia allá, ¿no? O sea, depende. ¿Está bien? Entonces, ese tipo de funciones también se juntan en una sola colección y y también nos va a dar un álgebra de Banach, nada más que eso no lo has probado. A lo mejor eso lo pueden probar ustedes, ¿no? De las cosas que a lo mejor pueden hacer, fíjense. Entonces vamos a juntarlas todas en un solo conjunto. Entonces, eh, definición. Bueno, definimos C0 de X, se le va a poner un 0 abajo, como el conjunto de funciones f de X en C, tal que f es continua y se anula al infinito. ¿Sí? Es un álgebra con las operaciones usuales de funciones. Hay que checar esto, ¿no? Esto lo pueden ustedes, ahí le pongo checar, ¿no? O sea que si ustedes dan la suma de dos funciones que se anulan al infinito, digo, dos funciones que se anulan al infinito, entonces la suma se anula al infinito. En realidad, pues es sencillo porque a lo mejor hay que tomar ahí la intersección, ¿no? De esos compactos, porque quiero que f de x más f de y sea menor que epsilon, entonces como que, perdón, f de x más g de x necesito que se haga menor que epsilon, ¿no? Entonces a lo mejor ahí necesito que sí, tomar una x en la intersección para que ambos se haga menor que epsilon medios, ¿no? El producto escalar es igual y el producto de dos funciones, pues me va a quedar algo así como el valor absoluto de f de x por g de x, necesito que se haga menor que epsilon. Entonces a lo mejor escojo un compacto para f de tal manera que sea menor que la raíz, escojo otro compacto para g de tal manera que sea menor que la raíz de epsilon. Entonces el producto pues va a ser menor que la raíz para los puntos que están en la intersección de compactos y compactos y ya, ¿no? Entonces este es un álgebra, ¿no? Entonces, de hecho, ustedes pueden ver que las funciones son acotadas, fíjense. Además, ¿no? C0 de x está contenido en CB de x, ¿no? Son funciones acotadas, ¿no? Porque pues para epsilon igual a 1, pues va a existir K subconjunto de x compacto tal que f de x es menor que 1 para todo x que no está en K, ¿no? O sea, si x no está en K,
f de x es menor que 1, pero f es continua. Entonces toda función continua definida en un compacto se alcanza su máximo, es acotada. Entonces existe m mayor que 0, tal que el valor absoluto de f de x es menor o igual que m, ¿no? Entonces, si yo agarro este n igual al máximo, ¿no? O sea, además estamos como escribiendo cosas que salen muy rápido, ¿no? Si agarro esto es un número mayor que 0 y el valor absoluto de f de x, el módulo, perdón. El módulo de f de x es menor o igual que n para toda x que está en x, ¿sí? Entonces f es acotada. O sea, lo que estoy diciendo es que si es acotada fuera de un compacto y dentro de un compacto, pues va a ser acotada, entonces acotada en todo. Entonces f está en cb de x. Entonces aquí no le puse acá, pero el de haber puesto sea f en c0 de x, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces a c0 de x se le puede dar la norma infinito. Sea si para f en c0 de x, una función que se anula en infinito, definimos la norma infinito de f como el supremo de los f de x con x en k, ¿no? Digo x en x. Entonces es una función, esta es una norma, ¿no? Es una norma, vamos a ponerle acá. ¿Está bien? Pues también se puede definir, ya que estando ahí se puede definir la misma involución, ¿no? La involución dada por c0 de x en c0 de x, pues nada más hacer la conjugación, ¿no? F lo mando a f estrella, que sería el conjugado. En realidad, pues es fácil ver que si f se anula al infinito, el conjugado también, ¿no? Lo que hace falta probar es que este espacio con la norma infinito es completo. Es Banach. ¿Está bien? O sea, eso si quieren se los dejo y le pongo aquí checar. ¿No? Y entonces tendríamos otro ejemplo de un álgebra C estrella. Entonces, C0 de x con la norma infinito y con la involución, ¿no? Que es la conjugado, es un álgebra C estrella. ¿Sí? Es un álgebra C estrella conmutativa. Y si x no es compacto, vamos a probar eso. No tiene unidad. Sí, porque pues la función constante 1 nos dice como que la intuición, que si tengo yo las operaciones usuales, la función constante 1 es la que debería ser la unidad, ¿no? Para este espacio, pero esta no se anula en infinito. Entonces ustedes se dan cuenta, si x no es compacto, por ejemplo un R, esa no se anula en infinito, ¿no? No se pega, digamos en este caso, al eje de las x. ¿Está bien? Entonces, pues es otro ejemplo, y es un ejemplo famoso, porque vamos a ver que bajo ciertas condiciones las álgebras C estrella o se parecen a las funciones continuas, como el ejemplo 1, ¿sí? En el caso conmutativo. Si tuvieran unidad, eso es uno de los teoremas que vamos a probar. Y si no tuvieran unidad,
las álgebras estrellas sin unidad como que se parecen, hay un cierto isomorfismo a las álgebras C0 de X. Eso es más complicado, igual eso ya no lo vemos, ni siquiera a lo mejor ni siquiera se los dejo. Pero les voy a dar un PDF donde viene la demostración para que lo puedan checar. ¿Está bien? Entonces, pues puede ser que no, que no. Si X no es compacto, es un álgebra que no tiene unidad. Entonces es interesante porque es una álgebra C estrella conmutativa y que no tiene unidad. ¿Sí? Bueno, y hay más ejemplos, los vemos en la siguiente clase, pero también están las álgebras de operadores acotados sobre un espacio de Hilbert, las matrices, operadores compactos. Hay muchos ejemplos en donde tengo yo una involución y además tengo la propiedad de la norma. Entonces, por eso es importante, se puede decir así, para justificar lo que estamos haciendo, estudiar las álgebras estrella en un contexto general, en un contexto algebraico, en un contexto de estudiar la estructura algebraica y topológica. ¿Está bien? Bueno, entonces eso lo vemos en la siguiente clase, que sería el miércoles. Entonces, bueno, hasta aquí le paramos. Bye.